Buenas noches, soy Percival Salvatierra. Estamos en Libertad Bajo Palabra, como todos los miércoles en Radio Miraflores Televisión. Vamos a conversar en este primer bloque del programa con Fernando Palomino Milla, que es un almirante en retiro y un experto en gestión pública y en varios temas de análisis político. Fernando, bienvenido y por favor, danos tu percepción de los sucesos electorales hasta el día de hoy. Hola Percy, buenas noches. Un gusto estar en tu programa. Bueno, efectivamente, yo creo que para ningún peruano de buena voluntad puede pasar desapercibido lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Estamos en este momento en una situación, creo, que se está complicando cada vez más en la medida que habrían, digo incondicional porque tienen que confirmar los órganos competentes, habrían indicios, ¿no?, de irregularidades, ¿no? No quiero usar una palabra mucho más fuerte, técnicamente podría ser algún tipo de fraude, pero por lo menos irregularidades y aún más, ¿no?, evidencias que van contra cualquier lógica estadística. Los que hemos estudiado estadística, matemáticas en la universidad, en pregrado, posgrado, sabemos perfectamente que no resiste ningún rigor algunas actas que vienen siendo impugnadas y otras que se vienen descubriendo, ¿no? Sobre todo en la parte sur del país. Como fuera, este tema no nos deja pues tranquilos y digamos, le ponen una cuota pues digamos, desconcierto, ¿no?, en la población, ¿no?, a estas alturas del partido, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es seguir polarizando más el país de lo que está, ¿no? Estamos muy polarizados. Lo hacen los cabecillas de los dos partidos que están en disputa ahora mismo. Sí, evidentemente. Ambos han incidido en esa polarización, ¿no? Cosa que es muy lamentable porque debería haberse buscado por lo menos un gesto de concertación hasta que el AOPE y el Jurado Nacional de Elecciones definieran los resultados, pero ahora con la conferencia que ha dado Keiko hace unos instantes, o sea, por más de que haya lo que tú mismo estás comentando, ¿no?, que hay algunas irregularidades que deben resolverlo los estamentos que son pertinentes, como inclusive en la tarde se ha dado una muestra pública de cómo iban evaluando las actas, todo lo demás. Me parece que hasta se excede un poco, pero puede ser que estén en su derecho de plantear todos los recursos que estén a su disposición. Pero lo que me parece negativo es casualmente esa polarización y esa exhibición que prácticamente está gritando fraude por los cuatro costados, ¿no? Tú no lo dices porque, bueno, te lo reservas y es perfecto, pero los fujimoristas están con la idea del fraude. Y lo más curioso y lamentable también es que cuando estaba ganando Keiko, los de Perú Libre estaban también con la cantaleta del fraude. O sea, por ejemplo, eso a mi vista me dice que los dos partidos son antidemocráticos, o por lo menos no se sienten, no son juzgados, pero no sienten que actúan acorde con los lineamientos del sistema jurídico. ¿Qué piensa Fernando? Sí, evidentemente que hay una cuota en ambas partes, ¿no? Lo único que están poniendo es detonantes mucho más, explosivos, sobre todo en una de las posiciones, que es lo que yo veo, cuando se debería estar buscando consensos independientemente de las ideologías. Lo que preocupa es de que este grado de polarización pueda llegar a ribetes inesperados, ¿no? Entonces, eso es lo que no quisiéramos como peruanos. Se preveía una situación digamos, un empate técnico, ¿no?, entre las partes, pero con lo que está ocurriendo estos últimos días, estas últimas horas sobre todo, evidentemente no le hace flaco favor a la democracia y sobre todo para pensar en el país como un país viable y posible, ¿no?, en el mediano y largo plazo, que es lo que todos queremos como peruanos. Me hace recordar esto digamos, a los estadios previos a la Confederación Peruano-Boliviana, ¿correcto? Estas divisiones que habían entre norte y sur del Perú. No dejemos de lado lo que ha pasado en la historia. En algún momento hubo un estado norperuano, un estado subperuano. Con eso no quiero decir que pueda haber. Lo que quiero decir es que estas polarizaciones pueden traer pues nefastas consecuencias. Y yo creo que los líderes políticos, no solamente de estos dos partidos, sino el liderazgo político, por lo menos de lo que quede en la clase política peruana, tienen que poner su grano de arena, ¿correcto? Y parar esto. Tenemos que parar esto, ¿no? Y evidentemente
tienen que asumir sus responsabilidades, ¿no? Ahora, yo quisiera también concentrarme en algo que es, creo, lo más relevante. Este tema... Adelante. En algún momento, digamos, en los próximos días, semanas, no lo sé, se va a definir quién finalmente va a ser tener la presidencia de la República. Pero yo quisiera también llamar la atención de que todos estos temas que estamos viendo, al final nos tienen que dar como moraleja a los 200 años de vida republicana que cumplimos de acá el próximo mes. ¿Cuánto hemos avanzado como país? ¿Cuánto realmente tenemos de expectativas para el largo plazo? ¿Qué Perú nos espera después de estos 200 años de vida republicana? Hemos llegado a los 200 años de vida republicana en este tipo de conflictividad, en este tipo de polarización, ¿correcto? Y eso le hace mucho daño al país, muchísimo daño al país. Un país que tiene las capacidades innegables que hemos conversado muchas veces. Un país que tiene, pues, un derrotero, un rumbo establecido, un crisol, ¿no es cierto?, de multiétnico, multicultural. Tiene muchísimo que dar. Y nosotros los peruanos no somos capaces de mirar el futuro en forma consensuada, ¿correcto? Y eso creo que es un momento trascendental para la vida del Perú. Por supuesto que en América Latina, ¿no? Pareciera que hay un tema en todos los países, pero acá en el Perú en especial, este tema es muy preocupante, es el grado de polarización a lo que hemos llegado. Eso es muy dañino, muy dañino. Yo estoy de acuerdo con que estás describiendo las cosas tal cual están, pero ¿a qué crees que se debe que estemos en este nivel de desunión, de falta de identidad con los demás? Porque el racismo, el clasismo, la estupidez galopante de todos los estratos sociales se ha manifestado de las peores maneras en el curso que viene desde el 11 de abril y sobre todo en los últimos 3-4 días desde la elección del 6 de junio. Ha sido terrible ver las redes sociales, los agravios, los epítetos contra unos y otros. En fin, ¿cómo lo es? Bueno, a todas luces, muy preocupante. Y si queremos hacer un diagnóstico rápidamente, ¿qué ha pasado en estos 200 años de vida republicana? Te los puedo resumir en 3 o 4 puntos, ¿no? El primero de ellos, hemos llegado a los 200 años de vida republicana prácticamente sin partidos políticos. Ninguna democracia se sustenta sin partidos políticos. Y cuando hablo de partidos políticos no estoy hablando de que nos reunimos un grupo de amigos y de ideología afines y cada 5 años y formamos un grupo solamente para llegar al poder, ¿correcto? Eso no es partidos políticos. Por otro lado, no hay conciencia política en términos generales de la población en el Perú, ¿no? Y eso es absolutamente pasivo para ejercer la democracia como tal. Otro segundo punto es el tema del caudillismo. No hemos podido solucionar el problema del caudillismo en 200 años de vida republicana. Estamos igual que el siglo XIX. Votamos en el mejor de los casos por personas. El mejor de por personas y no por posturas programáticas, como debería ser en cualquier parte del mundo. ¿Correcto? Ese es un tema. El segundo, que hemos incorporado el antivoto como una parte fundamental, ¿no?, del ejercicio pleno de la democracia. O sea, yo voto en contra, no voto a favor. ¿Correcto? Entonces, este es un absurdo. Entonces, por un lado, el antivoto, el antiqueiquismo o el antifujimorismo, luego el anti no sé cuánto. Entonces, nos seguimos, digamos, complicando la vida. Por supuesto que hay ideologías en lo particular que yo no quiero para mi país, pero lo que sí tengo que decir claramente es de que es el ejercicio pleno de la democracia, no de la forma que lo que estamos haciendo los peruanos en este momento. Otro tema que causa de alguna manera desconcierto es el manoseo que se da esa palabra, el modelo económico caduco, fracasado, el modelo liberal, que este modelo de crecimiento económico ya no sirve, ya está ahogado. Confusión tremenda a nivel político y académico. Crecimiento económico no es igual a desarrollo. El crecimiento económico no es un fin, es un medio para el desarrollo. Eso hay que entenderlo. El crecimiento económico que ha tenido el Perú, explosivo en los últimos 20, 25 años, a crecer a tasas prácticamente 5%, es el mejor periodo de la historia de la vida republicana peruana en los 200 años de existencia que tenemos. Lo que han fallado... Fernando, ¿tú crees que eso no lo sabe la izquierda? ¿O que manipulan y tergiversan estos términos que en realidad son muy básicos? Es lo primero que se aprende en un curso de economía pública, no sé. Yo creo que la izquierda lo sabe perfectamente, sino lo usa de caballito de batalla cuando politizas este tema, los temas económicos, ¿correcto?
y machacas con el tema del crecimiento económico. El Perú, con sus defectos y virtudes, sobre todo con las virtudes que tenemos el día de hoy, porque tampoco podemos decir que todo ha fracasado, no. Con todo lo que tenemos como peruanos, como sociedad, ¿no? En este momento, con estos últimos 25 años, es donde más hemos llegado a los logros. Por supuesto que incompletos, no lo dudo. Acá han fallado los gestores públicos. Acá ha fallado el liderazgo político. El liderazgo político, ya. Cuando todo estaba escrito, Percy, o sea, no hay que descubrir la pólvora. Tenemos, la Constitución es la ley de leyes, uno. Tenemos el Acuerdo Nacional, que está en las políticas de Estado, 35 políticas de Estado. Tenemos más de 180 políticas nacionales, ¿correcto? Todo está ya diseñado. No hay que hurgar más allá de esto. Es solamente cumplir lo que está. Tenemos el Plan Estratégico Nacional, que muy poco hablan los políticos. Tenemos el Plan Bicentenario. Tenemos Objetivos de Desarrollo Sostenibles al 2030. Tenemos como país la visión al 2050. A mí me ha dado mucha pena que en esta campaña política ninguno de los partidos políticos ha hablado de qué país queremos al 2050, al 2030. Eso ya está escrito, está consensuado, ¿correcto? Entonces, y peor, los planes de gobierno muchas veces no hablan nada de esto que estamos conversando. Nada que ver. Nada que ver, al final son un ideario. Ambos partidos han sido deficientes en esta área. Absolutamente. ¿Y dónde está el Jurado Nacional de Elecciones? Las competencias que tiene, entre ellas, que está fallando, te lo digo abiertamente, deben fiscalizar los planes de gobierno que tienen que estar sintonizados con estos documentos de insumos que te mencioné hace un momento. Nadie hace ese trabajo. Mira, entonces, Fernando, una muestra palpable del subdesarrollo en todo nivel que tiene el país es que los dos partidos que se están disputando la presidencia hayan tenido que armar planes técnicos a último momento, porque los planes que tenían desde un inicio eran evidentemente deficientes, absolutamente deficientes. Pero la verdad, Fernando, es que prácticamente a estas alturas está casi oleado y sacramentado de que Castillo va a ser el próximo presidente del país. Es muy escaso el margen de probabilidades para que Keiko pueda revertir esta situación, que igual, sea el gobierno de Keiko o de Castillo, ambos tienen puntos que son discutibles y negativos y que necesitarían ambos de una asesoría externa intensiva para que no terminen dañando al país. Pero, ¿cuáles crees que serían los principales riesgos y las posibilidades de solución a las falencias que tiene Perú Libre? Tú que has analizado y he leído varios artículos, ¿no?, en WhatsApp, todo lo demás, coméntanos cuáles serían estas oportunidades y tal. Porque francamente, hasta el momento no tienen más teoría que Asamblea Constituyente y Asamblea Constituyente y Asamblea Constituyente. No, hay un segundo punto más. A ver, ¿qué piensas de eso? El pueblo y el pueblo. El pueblo y la Asamblea Constituyente. ¿No es cierto? Tienen dos respuestas. Pero después ahí se ve pues que la verdad una inoperancia y digamos un mecanismo artesanal digamos en presentar sus propuestas programáticas, que son totalmente básicas, muy básicas. Ideológicamente ellos tienen una manera de pensar, que es lo opuesto que estamos viendo el día de hoy. Economía cerrada, planificada, centralizada, control de precios, ¿correcto? Control de la divisa, ¿no? Estatismo o nacionalismo, juego de palabras para mí, se lo digo honestamente, ¿correcto? Y quieren vivir con un modelo que es totalmente antípoda al que estamos viviendo el día de hoy, viviendo con un modelo de crecimiento económico que es completamente 180 grados del modelo de crecimiento económico que los últimos 25 años nos ha dado, digamos, estas magnitudes. Por supuesto que incompleto en materia de desarrollo, no lo dudo. Y lo que tienen, creo, ellos es asumir una posición, digamos, realista. Tienen que asumir. Yo recuerdo al presidente Humala, por supuesto que estamos hablando digamos, de distintos tintes de izquierda, ¿no? Esta es una izquierda radical comparada con lo de Humala en su momento. Se le habló al presidente Humala en su momento y entendió. Ojalá que el señor Castillo tenga la apertura para poder escuchar, ¿correcto? Y dejar de lado ideologías y modelos socioeconómicos
que no existe parangón para poder hacer un ejemplo, ¿correcto? Y lamentablemente, si ellos van a imponer la ideología sobre la economía, vamos a tener problemas muy serios, muy serios. ¿No? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que como también lo mencionó Keiko, un gobierno de ancha base. Bueno, sí es algo que sería interesante si el señor Castillo es proclamado como presidente del Perú, tendría que estar en la obligación de ser un gobierno de ancha base y honrar todos los acuerdos que he dicho, ¿no? Entre ellos, respetar la Constitución. Él ha dicho que vamos a respetar la Constitución. Pues bien, con mecanismos condicionales. Y aún más, un tema que ha pasado, digamos, fuera de comentario en la prensa y en el sector académico. El Partido Perú Libre no ha firmado el acuerdo nacional. Se le ha pasado a todo el mundo. A todos los partidos y organizaciones han firmado el acuerdo nacional, entre ellos el Fujimorismo. Y el partido del señor Cerrón, porque no es el señor Castillo, no ha firmado el acuerdo nacional. Eso me parece que es una falta total. Y hay que llamar la atención poderosamente a la Secretaría del Acuerdo Nacional, el doctor Max Hernández, ¿no? Porque si no los obligamos a que ellos estén dentro de la parte consensual a nivel político, por supuesto ellos se van a dar las manos. Yo no he firmado eso. ¿Me entiende? Entonces, efectivamente. Es gravísimo. Entonces, pero al final, Fernando, también sabemos que firmen lo que firmen, a la hora que se están en el ejercicio del poder, pueden hacer absolutamente lo que quieran, y todos los que han gobernado el país han hecho absolutamente lo que han querido y no han tenido ningún freno de la ciudadanía ni de otro tipo de instituciones. Fujimori prácticamente tuvo que irse hasta una tercera reelección, ¿no? Para que recién, bueno, y también con los Vladivideos, porque si no hay Vladivideos y si no hay, digamos, el despecho de Matilde Pinchi, tranquilamente, hasta ahora de repente siguiera Fujimori. No se hubiera dado los 4 suyos ni nada. A mí me preocupa que en el momento que Castillo se vuelva transigente, ¿no? O acceda a otras voces, el núcleo duro de Perú Libre y, digamos, los extremos radicales que indudablemente tiene, se volteen y vayan contra él y empiecen más bien a hacer el obstruccionismo por ese lado. Yo he visto comentarios, por ejemplo, de gente que no van a permitir que se derechice, dicen, ¿no? O sea, probablemente para ellos derechizarse implican que el otro señor viene a ser un poco más socialdemócrata, digamos, en el caso ideal. Pero no. Es muy preocupante. Mira, Fernando, tenemos que pasar a otro bloque, pero te dejo 2 minutos a ver, darnos una conclusión para despedirnos por hoy día. Que tú sabes que luego podemos seguir conversando. Adelante. Sí. Bueno, llamar la atención y a toda la ciudadanía en general de que este tema, digamos, del conteo de votos va a seguir. Lo que está en juego acá es la democracia. Un voto se tiene que respetar. Y tenemos que ser, digamos, los maduros del Bicentenario para entender de que la voluntad popular, así sea un voto, no puede cambiar. Eso es lo primero. Lo segundo es que quien entre, y si es la señora Fujimori o el señor Castillo o Cerrón, porque en la práctica el señor Castillo creo que va a estar en la sombra de Cerrón, quien entre tiene que entender el mensaje del pueblo. El pueblo está polarizado y hay que trabajar para que esa polarización se tiendan puentes. Necesitamos con urgencia reformas estructurales del Estado. Por ejemplo, el tema de la regionalización. Si la regionalización se hubiera hecho bien en la época de Toledo, no estaríamos con estos problemas. ¿Correcto? No bueno, puede es un contrafáctico, pero sí. 25 regiones, departamento igual región. Cuando una región obedece a un concepto geoeconómico, geoestratégico, ¿correcto? Horizontal. Esa horizontalidad hubiera puesto en valor a los pueblos de la sierra que en este momento están reclamando, ¿correcto? Y con justa razón, que no llegue el Estado. Y por último, que cumplan todo lo que esté escrito. Tenemos que obligarlos como ciudadanos, no solamente a votar, sino a exigir en forma permanente, no solamente en las elecciones, sino en todo el mandato, tiene que cumplir lo que dicen los documentos oficiales, ¿correcto? Y de compromiso político y técnico. Ya les mencioné, Constitución, Acuerdo Nacional, políticas nacionales, básicamente, y los planes estratégicos nacionales. Con esos 4 se puede hacer maravillas en el Perú. Pero si priman los intereses, hay problemas.
Vamos a ver, te agradezco tu participación, Fernando. Como siempre, un gusto. Pasemos, por favor, Radio Miraflores Televisión al siguiente bloque. Bien, retomamos Libertad Bajo Palabra. Ahora nos acompaña Miguel Ángel Torres Reina, es un conocido abogado y escritor. Así que vamos a conversar con él acerca de las incidencias que ha tenido este proceso electoral sobre la ciudad letrada, ¿no? Sobre el mundo de los escritores y de la literatura en general, partiendo de la propia conducta de Vargas Llosa, de quien, dicho sea de paso, Miguel es uno de los especialistas en el país. Adelante, Miguel, bienvenido. Hola, Percy, ¿qué tal? Buenas noches para ti, buenas noches para toda tu audiencia. Y bueno, pareciera que en época electoral los intelectuales, específicamente los escritores, se emocionan por buscar primero un bando, ¿no? Buscan cavar rápidamente su trinchera y a partir de encontrar esa trinchera, ese bando, buscar los errores de los rivales y lanzar las granadas, disparar, lo cual impide al país tener una visión clara, una visión periférica, una visión desde arriba, podríamos decir, porque desde las trincheras de cada uno de los bandos es difícil observar la totalidad de la realidad tan compleja y complicada como es el Perú, ¿no? Incluso nuestros grandes intelectuales, como lo ha mencionado, como Vargas Llosa, ni bien acabó la primera vuelta, se metió a ejercer la defensa de una de estas trincheras, ¿no? Y sabemos que en ambos bandos, digamos que los méritos para que la ciudadanía, o más aún los intelectuales, se sumen a ellos, son muy pocos, ¿no? Son prácticamente casi inexistentes. En distintos aspectos, en aspectos de planificación, en aspectos intelectuales y también en aspectos morales, ¿no? Y sin embargo hemos tenido a los intelectuales, ya acabó gracias a Dios, ya acabó esta segunda vuelta de terror que hemos tenido, pero hemos tenido a los intelectuales jugando a la guerra, ¿no? A esa guerra que muchas veces no logramos captar en sus prosas o en su poesía, esa épica que se escapa de la literatura peruana de este siglo. Le hemos llegado a ver, o ellos quieren hacerla presente en lo que es la política peruana, ¿no? Y que verdaderamente que no se condice, ¿no? Es lamentable lo que hemos visto en estos meses con los intelectuales cavando trincheras, escondiéndose en esas trincheras y asumiendo un bando sin lanzar ningún tipo de apreciación objetiva o sin analizar y hacer esa función crítica tan necesaria que pocos lo han hecho. Me parece que tu programa, creo que uno que otro, contados con las manos, desde las redes sociales y desde la prensa, ha tenido una visión crítica hacia ambos bandos que se han enfrentado en este último proceso electoral, de modo tal que la ciudadanía pueda tener una visión amplia, una visión sin sesgos ideológicos, sin anteojeras, que le impidan conocer lo que son estas dos propuestas tan lamentables, ¿no? Por suerte, como te digo, ya acabó el proceso electoral y esperemos que todos salgamos de las trincheras y veamos cómo construimos este país que actualmente padece de muchas cosas,
no solo en el campo económico, político o sanitario, sino principalmente en el campo intelectual, ¿no? Tenemos a nuestros intelectuales, a quienes nos gustaría leer, con una visión de país más amplia, los tenemos jugando a una guerra de guerritas de soldados de juguete, ¿no? Entonces, me parece Miguel, que hay quisiera que matizar salir este tema de del esa... intelectual. Mira, tú hablas de intelectuales, pero hay los intelectuales que son académicos, ¿no? Son catedráticos, son investigadores, y están los escritores en general, que no necesariamente tienen, pues, grandes condiciones, ¿no? Epistemológicas, inclusive podría decirse hasta de inteligencia, ¿no? Se presume que el escritor debe ser inteligente, no necesariamente es algo que se condice con la realidad, sobre todo en el país. Ahora, en esta polarización que se ha dado, los pocos individuos que han sido más o menos ecuánimes o han permanecido equidistantes, se han visto zaheridos por acusaciones de tibieza, casi de amarillismo, ¿no? Entonces, a ver, ¿de dónde viene esta circunstancia que me parece también una característica del subdesarrollo que tiene el país, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, en nuestro país se confunde mucho, ¿no? El término intelectual, y la verdad es que está mezclado, o sea, tenemos a los catedráticos escribiendo en prensa, y a su vez también escribiendo libros. No tenemos esa división tan clara que existe en otras realidades, ¿no? Donde la academia a veces está dividida de lo que es lo que son los creadores, ¿no? Aquí no, aquí en nuestro país está ese ambiente muy mezclado, y quizás por eso se dan algunas confusiones, y lo cual hace más grave la realidad del intelectual en el Perú. Ahora, yo escribí un pequeño texto en mis redes a raíz de la toma de bando de Vargas Llosa, ¿no? Que no, a mí personalmente no me sorprendió. Muchas personas pensaron que quizás Vargas Llosa iba a hacer lo que hizo en el 2011 con Humala, y por lo tanto iba a estar dándole el apoyo a Pedro Castillo y oponiéndose a este nuevo intento de llegar al poder del fujimorismo, ¿no? Sin embargo, a mí no me sorprendió, porque Vargas Llosa tiene la costumbre asumida de su maestro Jean-Paul Sartre, el maestro de por vida, parece, de esa presencia tan fuerte en su forma de analizar la realidad, que él asumió desde muy joven, desde adolescente, y que no la ha dejado para nada, la de tomar posición por un bando. Esa forma de analizar la realidad de Sartre, de que el escritor, a su vez el intelectual, tiene que comprometerse por una causa, y recordemos los debates que se dieron en la Francia de los años 50 con el otro gran intelectual francés, con Albert Camus, a raíz de que se le acusaba a un tipo como Albert Camus de tibio, ¿no? Que es lo que se ha acusado a muchas, bueno, en realidad no a muchas, a pocos de los intelectuales que han mantenido una postura crítica, porque no es que se ha mantenido una postura aislada o de no analizar la realidad, sino que se ha mantenido una postura crítica respecto de ambos bandos. Pues esa crítica de tibieza a esta postura de analizar la realidad, viendo todos los matices, sabiendo de que esta realidad peruana no es entre buenos y malos, como nos suelen hacer creer. Principalmente ese pensamiento maniqueo viene desde ambos extremos, desde la extrema derecha, que al que no es de derecha se le considera terruco, se le considera radical, extremista, y desde la izquierda, que al que no es de izquierda se le considera facho, se le considera un conservador y un tipo que prácticamente busca la miseria en el país, simplemente un enemigo del pueblo. Estar apegado a un enemigo del pueblo, como se le solía decir en los años 80, antes de la caída del muro de Berlín, ¿no? Pues esta dicotomía, digamos, entre esos dos bandos tan radicales no ha permitido que la ciudadanía tenga mayor claridad para analizar las cosas, ¿no? Finalmente, obligados a elegir, han tenido que elegir por un mando,
que ya ganó, digamos, hay una decisión tomada por parte de la ciudadanía, respetando las formas democráticas, que obviamente vamos a tener que esperar todos la decisión final por parte de los órganos competentes. Ni los candidatos, ni sus grupos, ni los que comentan en redes sociales, ni ningún político es el que va a decidir quién ganó esta elección, solamente los que encargados de las instituciones electorales, ¿no? Y sin embargo, parece que no quieren salir de esta pequeña guerra, ¿no? Parece que les apasiona encontrar en esto aquello que, ya yendo a un análisis de lo que es la literatura peruana en este siglo, no ha dado, ¿no? Esa épica, esa fuerza, esa energía que nos gustaría encontrar en los poemas o en los cuentos o en las novelas de los escritores peruanos de este siglo. No, pues son pocas, son contadísimas las excepciones. El siglo pasado también, de la última mitad del siglo XX, que no es tan importante como la del primero, o por lo menos hasta los años 60, 70. Y mira, te quería precisar un tema antes de ahondar en el espacio de la literatura peruana, porque en esta dicotomía de Sartre, Camus, hay por supuesto cualquier cantidad de material, ¿no?, teórico, pero también hay una disposición y una aptitud personal de estos autores respecto del poder, porque en Camus hay como una suerte hasta de aversión al poder y a esa responsabilidad. En Sartre hay como una fascinación, inclusive el mismo Camus, y quienes algo nos ha gustado, digamos, la obra y la vida de estos autores en su momento, vemos que Camus nunca se ha caracterizado por ser un hombre que tuviese un séquito o que fuera un escritor poderoso. Era un gran escritor, pero era un hombre que permanecía por su bando, ¿no? En cambio, Sartre era un hombre que tenía casi pues un sentido institucional, orgánico, era un mandarín, ¿no? Y el mismo Vargas Llosa lo dice, ¿no? Entonces tenía todos los tiempos modernos, etcétera. Tenía una cofradía y movía toda esa cofradía y ejercía de alguna manera su hegemonía en ella, ¿no? Por más que había grandes autores que estaban por ahí. Entonces, con Vargas Llosa pasa de repente lo mismo, ¿no? El problema es que no hay otro autor de esa categoría que le haga frente, como tuvo Sartre a Camus, ¿no? Es más, pareciera que de Vargas Llosa a la fecha casi todo el resto de la literatura pues es desierto, ¿no? Por eso al hombre lo atacan, y siendo un anciano, ¿no? Yo pienso que si tuviera 30 años menos, de repente podría propinarle uno que otro golpe a cualquiera, porque lo hizo también en su momento, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? La fascinación por el poder es algo inherente no solo a los intelectuales, sino a todos los seres humanos, y es una realidad, no es un invento, no es un mito. El poder, también. El poder, sí, pero es la excepción. Es la excepción. Y sí, muchas veces se da, correcto. Y muchas veces se suele dar después de decepciones. No es el caso de Albert Camus, que siempre mantuvo una postura alejada de lo que son las instancias del poder, pero sí es el caso de varios intelectuales cercanos al poder que conocen de cerca al monstruo, digamos, lo descubren, en algunos casos permanecen, en algunos casos se vuelve una excepción, y en otros casos entienden de que desde esa cercanía lo único que están haciendo es dañar su análisis, dañar aquello que supuestamente más valora un intelectual, que es su pensamiento. Entonces se alejan. Pero suelen ser, como te digo, los casos de excepción. Gabriel García Márquez, por ejemplo, a pesar de que no es un escritor de ejercer un liderazgo, digamos, un mandarinaje, como mencionas, respecto a lo que era Jean-Paul Sartre, lo que es Vargas Llosa en la actualidad, a lo que ha sido Octavio Paz, por ejemplo, en México. Gabriel García Márquez sentía una fascinación muy fuerte, quizás más fuerte incluso que la de Vargas Llosa, por el poder. Él quería estar cercano a la toma de decisiones, quería conocer por qué se decidía tal cosa y por qué otra no. Querías conocer a la persona que ostentaba esta posibilidad de cambiar la vida de los ciudadanos, y se acercó a ver cómo funciona, tanto con Fidel Castro
como incluso con tipos como Bill Clinton, digamos que era el otro extremo de la ideológico, ¿no? Pero siempre estuvo fascinado con estas personas. Tiene un libro muy bueno que es poco comentado, aunque muy conocido, casi toda la obra de García Márquez es muy conocida, que es El general en su laberinto de Bolívar, en el que prácticamente autopsia al Bolívar que está por fallecer, ¿no? A este hombre de nuestra América tan poderoso, que llegó a acumular tanta fuerza y tanto mito. García Márquez intenta acercarse a él, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido siempre, y es probablemente lo que va a ocurrir siempre. Pero a su vez, luego de lo que nos ocurrió en el siglo XX, luego de las grandes catástrofes que pasaron en el siglo XX, el Gulag, el comunismo, el fascismo, los grandes nacionalismos y las guerras nacionalistas que tuvieron siempre la defensa de intelectuales, se entendía que para este siglo debíamos estar en cierta forma algo curados, ¿no? O ya deberíamos de tener cierta idea de que eso no termina bien, de que eso no funciona, que por el contrario suele perjudicar a las sociedades en las que se expresan intelectuales que no asumen una postura crítica al poder, sino que más bien asumen una postura de defensa de alguno de los lados del poder, que nunca tiene un solo rostro. El poder nunca asume un solo rostro, no hay un solo villano en las realidades, a diferencia de los cómics, aunque ya los cómics mismos se han ido complejizando. Miguel, un segundo, por favor. Hay que precisar un tema sobre García Márquez, porque esa obra que has mencionado, El general en su laberinto con El otoño del patriarca, probablemente sean sus obras más complejas, más complicadas. No son precisamente conocidas o muy divulgadas, porque tienen pues un grado de dificultad mayor que de otras propuestas suyas. Pero hablaba de la fascinación de García Márquez, pero García Márquez, como todo fascinado, era pues absolutamente acrítico a los efectos negativos que podían tener, ¿no?, los mandatarios a los que él, digamos, se pegaba, ¿no? O donde él se veía que le daban una acogida como un gran escritor genial, pero el hombre era absolutamente acrítico. Sin embargo, la intelectualidad de izquierda lo ama pues perpetuamente, ¿no? Y te quería mencionar el tema de esto de la intelectualidad de izquierda, porque en el Perú, o sea, la izquierda tiene la hegemonía en el plano académico y en el plano, digamos, de los escritores en general, el que menos, aun cuando no tenga ninguna conciencia de las doctrinas, asume la izquierda como si fuera un mandato moral. A ver, por ejemplo, en ese sentido, ¿qué podrías reflexionar? Está muy bien todo lo que estamos conversando ahora. Pero no creo que solo en el Perú, me parece que es una visión mundial. Me parece que la izquierda ha ganado el debate ideológico, controla lo que suelen llamar los posmodernos el relato, ¿no? O sea, el relato de que si tú asume ciertos postulados, eslogans, porque ni siquiera estamos hablando de un basaje doctrinario, teórico, sino ciertos eslogans, ¿no? Si tú pregonas esos eslogans, esas frases clichés, y las repites incansablemente, y no sales de ellas, y no te pones a analizar de qué tratan, o los trasfondos, o cuando de repente la realidad te muestra que eso está mal incluso, y aún así sigues defendiendo, pues no importa, porque ese es el discurso de que defender esos determinados eslogans, clichés, frases hechas es lo correcto. Y es porque en realidad también la derecha me parece que al haber ganado la batalla política y económica, descuidó el lado intelectual, que es sumamente importante en cualquier sociedad. O sea, las personas no solo recurriendo a la frase cristiana, no solo de pan vive el hombre. Y por ejemplo, y la izquierda lo tiene esto bien claro. Desde Mariátegui,
Mariátegui hacía un análisis marxista, pero nos hablaba a su vez del mito. Nos hablaba de crear cierta ideología, o sea, de que las personas tenían que asumir cierta conciencia para poder defender esas ideas. Mariátegui hablaba de meter la sangre en las ideas. Y eso la derecha lo ha abandonado. Por lo tanto, los intelectuales de derecha son cada vez menos. Vargas Llosa efectivamente es el más grande escritor del Perú de los últimos años, y no tiene un contrapeso de ese lado en la izquierda, pero en cuanto Vargas Llosa finalmente termine dejando este mundo, la derecha va a estar absolutamente vacía, va a ser un páramo intelectual. Los Fernandes. Completamente, ¿no? Mientras que la izquierda, sin tener un gran gladiador, digamos así, un titán de ese peso, está llena de pequeños soldados dispuestos en algunos casos hasta llegar al ridículo por defender ciertas ideas, porque saben que va a estar acompañados, saben que están en un grupo. Entonces, si eres parte de ese grupo, te vas a sentir protegido en lanzar cualquier idea o cualquier defensa. Cuestionar eso es muy complicado, es muy difícil, es enfrentarse prácticamente a un sistema ya eficaz, que lo único que están haciendo en este momento es esperar y deben estar felices con la derrota de Vargas Llosa, ¿no? A mí me parece que Vargas Llosa se equivocó al elegir esta vez. No siempre Sartre es la mejor opción, y me parece que eligió mal, que no tenía que haber elegido, que hubiera sido más interesante ver a un Vargas Llosa en sus últimos años regresando al Albert Camus por el que alguna vez sintió una simpatía, ¿no? Sin embargo, pudo más los impulsos. Muy difícil. Muy difícil, pero en Vargas Llosa siempre hay cosas inesperadas, ¿no? Tanto en su vida personal. Pero eso es porque tú aprecias como política a Vargas Llosa, ¿no? Sí, quizás sea sabes eso. Hemos leído los mismos libros de Vargas Llosa y siempre tú le has tenido un cariño añadido, porque yo, por ejemplo, nunca le he visto esa suficiencia de carácter para estar permanentemente en guerra, porque Camus, al ser crítico con todos, dentro de su apartamiento, ¿no?, de querer ser hegemónico, poderoso, estaba en permanente conflicto con todo el mundo, no solamente con un bando. Desde ahí ya hace parte de que hay que tener, pues, una dureza o una grandeza especial que no se suele ver en general en el medio peruano, ¿no? Y en Vargas Llosa de ninguna forma. Pero estar en conflicto con todo el mundo te hace estar en cierta forma tranquilo contigo. Contigo mismo. En esta elección, por ejemplo, mis dos votos no han sido pensando digamos, en lo que Weber analizaba en esto de la moralidad por responsabilidad o la moralidad por convicción, ¿no? No han sido pensando, digamos, en la moralidad por convicción, en la moralidad por responsabilidad, en el sentido de ver más allá a futuro las consecuencias de ese voto, sino ha sido en la moralidad por convicción. Y votar nulo, que es una opción absolutamente válida, y tal como se vienen dando las cosas en el país, en el que tenemos a un grupo que no reconoce los resultados, que pretende cuestionar la elección popular, tenemos otro grupo que inicialmente no iba a reconocer los resultados, y que ya se declaró ganador. Y que ya se declaró ganador sin que haya pronunciamiento oficial. Entonces reafirma que el voto nulo no ha sido algo negativo para el país, que a pesar de que ha sido menor que en otras elecciones, ha sido algo necesario, porque es un llamado de atención de que no estamos todos en esos dos bandos, que habemos un grupo pequeño de peruanos que estamos expectantes y vamos a estar críticos y vamos a querer que las cosas funcionen, no en beneficio de estos bandos, sino en beneficio del país, en beneficio de aquello que es mejor, principalmente para aquellos que estos bandos dicen defender, que son las personas que no tienen voz, que se encuentran más necesitadas, que sí requieren que el Estado funcione y funcione bien.
Entonces, me parece que sí es un voto necesario, el voto nulo, el blanco, o la abstención consciente, no la irresponsable, sino la consciente de no haber ido a votar en este último domingo, ¿no? Puede pensarse también que la acción política no tiene por qué iniciarse ni concluir con el sufragio. O sea, el sufragio puede ser como una pauta o un elemento primario de una conducta, por ejemplo, los que han votado nulo que se comprometieran durante el quinquenio entrante en ser lo que tú estás diciendo, vigilantes, responsables, críticos, que sobre todo lo que he visto que falta una crítica objetiva porque se han tergiversado cosas de los dos lados y con aval de la prensa, ¿no? Uno en mayor medida, por supuesto, con los medios oficiales, tradicionales, el otro con los medios alternativos, ¿no? Que también se han acostumbrado a mentir en una cantidad de cosas del año pasado tremendas, ¿no? Prácticamente desde el 9 de noviembre y la vacancia de Vizcarra. Pero vamos a matizar a ver estos últimos minutos que nos quedan de conversación por hoy, con tu impresión acerca de hacia dónde va la literatura peruana. Tú siempre estás atento a los procesos, atento a los nuevos escritores que van saliendo, etcétera. Si tuviéramos que evaluar por el criterio político que ha tenido la mayoría, probablemente tendríamos que esperar hasta una o dos generaciones que puedan hacer olvidar, ¿no?, estos tremendos papelones que se han dado ahora. A ver, brevemente, un minuto, danos una percepción para despedirnos, Miguel. Adelante. Te voy a ser sincero y te voy a decir que mis lecturas mayoritariamente son de narrativa. La poesía peruana que se encuentra actualmente me parece muy dispersa. Tenemos escritores, poetas de todo tipo y calidad. Creo que no permite hacer un análisis respecto a tendencias. En la narrativa me parece que hay cierta claridad que al menos yo he encontrado, que es la narrativa de género, que en este siglo me parece que ha repuntado muchísimo. Tenemos muy buenos escritores de ciencia ficción, de terror, de policial, y tenemos, ese es un grupo de muy buenos escritores que todavía no tienen una obra maestra, también hay que decirlo. Hay muy buenos cuentos, muy buenas novelas, pero no hay una obra maestra en ese sentido. El otro gran grupo es un grupo, digamos, del establishment, que es el de la autoficción, ¿no? De este grupo grande de escritores limeños que cuentan sus vidas con sus padres, con sus parientes conservadores y que en algún momento les hicieron padecer algunos problemas personales, ¿no? Y se han echado a narrar esas historias. Y el tercer grupo, que me parece que es todavía la estela, el rezago de lo que ha sido la literatura latinoamericana del siglo XX, y cuya influencia todavía existe gracias a Roberto Bolaño, que es el grupo de escritores que se han mandado a hacer novelas totales. Y ahí me parece que destacan dos novelas, no voy a decir dos escritores porque son escritores de obras muy cortas. En el caso, por ejemplo, de Rafael Dumet, que es el autor del Espía del Inca, tiene una sola novela, luego es un autor de dramas, es un dramaturgo, pero su novela, El Espía del Inca, es una novela monumental, es una novela que se va a volver clásico muy pronto, que me parece que la difusión de la misma está corriendo como reguero de pólvora. Y la otra gran novela es de un escritor que tiene una postura de izquierda, pero que a su vez ha sido cuestionado muy seriamente por temas personales, que es Gustavo Faverón, y que se ha mandado con un novelón al estilo de los grandes escritores del boom y de Bolaño, que es Vivir abajo. Esas dos novelas me parece que no están con la tradición peruana de este siglo, tanto de la novela de género como de la novela de autoficción, sino que más bien todavía sostienen esa gran tradición del siglo XX, que en el Perú, digamos, aparecen personajes como los del Grupo Narración, que han pretendido hacer estas novelas totales, ¿no? Estas novelas que abarquen toda la realidad existente, que nos muestren todos los matices de un mundo propio, ¿no? Perfecto, Miguel. Te agradezco tu participación. Estamos en contacto ya para ver en otro momento, ahondar en otros detalles.
Radio Sí, Miraflores Percy, Televisión. ha sido un gusto hablar contigo. Bueno, agradecerte esta invitación y un saludo para toda tu audiencia. Bien, el proceso electoral que ha merecido, bueno, los más diversos epítetos y ha sido objeto de los papelones más grandes por cuenta de todos los involucrados, de sus defensores, de sus detractores, ha ahondado ahora último, en las últimas 24 horas, en unos virajes y en unos desenmascaramientos que exudan la falta de madurez y la falta de un sentido democrático, creo yo, de los dos partidos que están en disputa. La majadería de Keiko, que desde un primer momento que vio que no le favorecían los resultados e instó a sus seguidores a que se manifiesten a viva voz acerca de un incidental fraude, fue la misma conducta que tuvo en un primer momento Castillo desde la sierra, llamando a sus seguidores también a salir a las calles a defender sus votos, cuando estaba, según el conteo rápido, recuerdo ahora mismo, 5 puntos por debajo de Fuerza Popular. ¿Qué implica esto? Que los dos partidos no tienen ninguna consideración ni ningún respeto por las autoridades electorales, que ciertamente son discutibles. Se decía que Corbeto, que preside la OMPE, que inclusive ha sido llamado a algunas audiencias en las que ha estado imputado, involucrada Keiko, tenía pues que favorecerle, parece que no ha sido así según lo que se ha visto ahora último, y que el Jurado Nacional de Elecciones, presidido por Salas Arenas, conocido hombre de izquierda, iba a favorecer a Castillo. Inclusive la derecha, que se la pasó toda la campaña terruqueando y haciendo cualquier cosa, en lugar de centrarse en ofrecer propuestas contundentes para que la gente pudiese advertir que había una posibilidad de una conducción cabal por cuenta de Keiko, llegan a este estadio y sencillamente pierden la noción de todo lo que estaban discutiendo, ¿no? Entonces, luego de esto, ¿qué es lo que pasa con Keiko? Entonces, Keiko llega, ve que hay una serie de supuestas irregularidades. Sin embargo, cuando hacen las impugnaciones y llegan ante el Jurado Nacional de Elecciones, los del jurado, yo creo que inteligentemente dicen, ¿sabe qué? Las audiencias las vamos a hacer de modo público. Y han estado toda la tarde de hoy exponiendo las cualidades y las exigencias de cada acta impugnada, muchas veces con argumentos más o menos ridículos, ¿no? Que se partía de ilegibilidad, de pretextos. Inclusive recuerdo ahora que hubo una que porque llegaba mucha gente en silla de rueda, pues, cualquier cosa que no tenían un fundamento adecuado para que puedan ser impugnadas. Bien, terminaron de alguna forma las impugnaciones. ¿Y qué sucede? Se ha buscado un defecto técnico para que pueda primar lo que Fuerza Popular llama la voluntad popular. Entonces, cualquiera que pueda ir a YouTube y ver la transmisión y la participación de las personas que han estado hoy día junto a Keiko Fujimori, el abogado Castiglione y el abogado Torres, ¿no? Que es el vocero de Fuerza Popular, se habrían dado cuenta de que las palabras que son tan grandes, ¿no? Democracia, voluntad popular, prácticamente viniendo de ellos, por la apariencia que han mostrado hoy día, se veían absolutamente desacreditadas. Hemingway decía que había personas que traducían su propia interioridad y su propio corazón o su sensibilidad
de la misma manera clara y rotunda con la que un caballo de pura sangre mostraba que era un pura sangre, ¿no? Entonces decía, hay personajes perversos que tienen la dignidad de un chancro ulceroso. Lo dice en París en una fiesta, ya que estábamos hablando de literatura hace rato. Y me parece que esa condición se cumple con los personajes del fujimorismo que han querido hoy día pasar como grandes demócratas, luego de haber hecho una serie de berrinches que los muestran como personajes sumamente inmaduros y que no respetan el orden jurídico vigente. Ahora, Castillo, del mismo modo, también ha cometido errores, además del que dije en un primer momento, que convocaba a la gente a salir a defender sus votos, y de que también estuvieron clamando fraude hasta que pasaron al primer lugar en esta contienda. Castillo se ha declarado ganador a cuenta de su propio conteo de votos el día de ayer. Eso tampoco es una figura que pueda ser admitida o aplaudida o tolerada siquiera por cualquier demócrata. O sea, a él lo van a declarar, en el caso que fuese presidente esta vez, las autoridades que corresponden. Aun cuando él no hubiese hecho un conteo que lo daba por ganador, no tenía por qué declararse a sí mismo como tal. O sea, es la importancia del gesto y ver los riesgos inminentes que vienen de un eventual gobierno de su parte, ¿no? Vamos a ahondar en estos temas el día domingo, en la edición dominical de Libertad Bajo Palabra, y habría también que preocuparnos por las incidencias y las actuaciones que se están dando en el Congreso en esta cuarta legislatura que, como comentamos en el programa anterior, está absolutamente viciada de irregularidades procedimentales e inclusive con la posibilidad de que muchas de las reformas que están tratando de imponer al caballazo vayan a ser sancionadas con una muestra de inconstitucionalidad de todas ellas, porque no les ha correspondido convocar a esta legislatura, es algo que no se ha visto nunca, y además están violentando todo tipo de normas y de criterios tradicionales y procedimentales que han sido la pauta habitual en el manejo del Congreso, según el curso de nuestra historia constitucional reciente. Con todos estos temas vamos a retomar las transmisiones el día domingo, así que eso ha sido todo por hoy y que tengan una buena semana. Buenas noches.